Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Mateo, capítulo 18. Mateo 18. Vamos a comenzar el día de hoy este capítulo y vamos a avanzar un poquito en este capítulo, vamos a llegar a la mitad del capítulo, así que vamos a comenzar leyendo la porción y después oramos para dar inicio al estudio, ¿ok? Dice así, Mateo 18. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, ¿no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños? Vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos adorarte esta noche, estar juntos delante de ti, en este lugar, como iglesia tuya, Señor. Viniendo a adorarte, Señor, cantarte, alzar nuestra voz, Señor, reconocer tu presencia, pero ahora también, Señor, reconocer que tú quieres hablar en nuestras vidas y quieres enseñarnos a caminar en este mundo, Señor, que está torcido, Señor, que está corrupto, pero tú quieres que caminemos con sabiduría, con entendimiento, Señor, y sobre todo con vidas piadosas que te honren y te glorifiquen a ti, Señor. Necesitamos que tú nos enseñes a hacerlo, así que aquí estamos, Padre. Te pedimos tu bendición, que seas tú y tu Espíritu Santo enseñándonos estas palabras, guiándonos en tu verdad, Señor, y sobre todo transformando nuestra mente y corazón, Señor. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, en aquel tiempo comienza diciendo el verso 1, ¿no? Y han pasado muchas cosas en ese tiempo, ¿ok? Estos días cercanos han pasado muchas cosas. Desde el capítulo 16, por ejemplo, los discípulos ya contestaron por voz del apóstol Pedro, del discípulo Pedro en ese momento, la pregunta más importante, ¿recuerdas? ¿Quién es Jesús? ¿No? En el Evangelio de Mateo es como es una sección nueva cuando Jesús hace esta pregunta y responden y comienza algo nuevo, ¿no? Para ellos en ese momento ya no hay duda, ya no hay duda de quién es Jesús. Jesús es el Cristo, ¿recuerdas? El Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios viviente, fue lo que dijo Pedro, ¿no? Y los discípulos han creído eso, ¿ok? Desde ese momento la predicación de Jesús cambió, si recuerdas vimos eso. Él comenzó a anunciar ahora su muerte y su resurrección, ¿ok? Y parte de eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿no? La segunda vez que Jesús ya anuncia a los discípulos su muerte y su resurrección. La primera vez, capítulo 16, después de que Pedro responde a la pregunta, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, inmediatamente Jesús comienza a predicar esto: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y muera, pero al tercer día resucite. Y la semana pasada lo vimos al final del capítulo 17, verso 24, cuando llegaron a Capernaum, verso 22,
estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Es la segunda vez que Jesús anuncia su muerte, va a haber una tercera vez, pero es lo que Jesús ya venía anunciando. Como hemos visto, Jesús ya ha sido revelado a la vida de esos hombres. Ellos ya saben quién es Jesús, ya no hay duda, saben que Él es el Mesías, pero ahora tienen que entender que la misión del Mesías es diferente de lo que ellos pensaban o creían o esperaban, ¿okay? Muy diferente, porque Jesús no vino a inaugurar un reino terrenal, sino un reino celestial a través de su muerte en la cruz, ¿no? Y resucitando para traer perdón de pecados, ¿no? y vida eterna al hombre. Entonces los discípulos en ese tiempo y en ese momento, después de que Jesús todavía les vuelve a recordar que va a morir, sucede esto. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Realmente Marcos nos da un poco más detalle. Realmente Marcos nos dice que no es Jesús, ¿no? O más bien los discípulos no son quienes preguntan, sino es Jesús quienes pregunta qué tanto discutían en el camino, porque al parecer esto ya venían discutiendo ellos en el camino y él sabe, ¿no?, que están discutiendo quién es el mayor, ¿no? Seguramente cuando él les pregunta esto, dice Marcos que ellos callaron, ¿no? Callaron de vergüenza porque sabían que su pensamiento no era correcto, ¿no? Y Jesús, aquí Mateo simplemente dice que Jesús les pregunta, ¿no? Y pregunta esto, ¿no? Que los discípulos preguntan quién es el mayor en el reino de los cielos, porque eso es lo que ellos venían hablando. Entonces, en ese tiempo tan importante, ¿no?, para Jesús, ¿no?, el saber que ya va encaminado a Jerusalén a dar su vida, la mente de los discípulos estaba distraída en otra cosa. ¿Te das cuenta? ¿Quién va a ser el mayor, ¿no? Para los judíos, y creo que tenemos que considerar el contexto, ¿no?, de lo que está pasando en ese momento. ¿Por qué a los discípulos les cuesta trabajo entender esto? Para los judíos, el reino de los cielos significaba la manifestación del Mesías, pero trayendo gloria a Israel, ¿no? Trayendo gloria al pueblo de Israel, colocándolo como el centro de todo gobierno del mundo, ¿no? Como una vez Él estuvo, ¿no? El pueblo de Israel fue un pueblo pues grande también, ¿no? Entonces ellos esperaban eso, ¿no? Realmente que Él viniera a imponer su reino aquí en la tierra. Y influenciados por ese pensamiento, los discípulos que habían dejado todo para seguir a Jesús, ellos esperaban pues un lugar de honor en el reino, una posición mayor en el reino. ¿Te das cuenta? Entonces ellos están esperando esto. Por eso la pregunta es: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Además, los discípulos vivían en una sociedad en la cual la posición y el poder eran muy, muy importantes. Y ellos pensaron que el reino de Dios funcionaba de la misma manera, pero no es así, ¿ok? Ahora, nosotros debemos de tener cuidado con esa manera de pensar, porque es el pensamiento del mundo, ¿no es así? O sea, el mundo valora eso, la posición, el poder que tienes, ¿no? Y lo podemos ver, pero en el reino es lo contrario. En el reino de los cielos es totalmente diferente, ¿ok? Y es lo que Jesús les va a enseñar. Mientras Jesús, es muy triste ver esto, porque mientras Jesús está enfocado, ¿no?, y predicando ya ahora acerca del evento más importante de toda la historia de la humanidad, que es su muerte y resurrección, los discípulos solo piensan quién de ellos sería el más importante en el reino de los cielos, ¿no? Mientras Jesús estaba lleno de humildad, de gracia, ellos están llenos de orgullo y ambición. ¿Te das cuenta? Es lo que hay en sus corazones. Están ambicionando una posición, un lugar. Hay orgullo en ellos. La mente de Jesús estaba en la cruz y la mente de ellos está en la posición, en las coronas, ¿no? Y tenemos que cuidarnos de eso, porque no se trata de eso, ¿no? No se trata de que nos sirvan, de tener un lugar, no una posición. Se trata de poder ser como Jesús y servir a otros. Realmente es lo que este pasaje nos va a enseñar. El tema de todo este capítulo lo vamos a ver a continuación, pero hoy vamos a ver la mitad, pero todo el capítulo nos lleva a ese punto, ¿no?, que es tener la actitud correcta. Ellos no tienen esa actitud correcta. La actitud que este pensamiento podía producir, la que vemos en los discípulos, sería muy peligrosa para ellos.
sobre todo porque ellos iban a tener la responsabilidad de impactar el mundo con el Evangelio de Cristo. Entonces, imagínate con ese pensamiento y enviarlos a predicar el Evangelio, pues iba a ser desastroso. Y de eso nos habla este pasaje, todo el capítulo acerca de eso. Jesús se les va a advertir, tengan cuidado con eso. Tienen que terminar con ese tipo de actitud, porque va a ser tropiezo. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ellos debían de renunciar a ese pensamiento, y aquí va en contra del mismo evangelio, del mismo mensaje que ellos iban a anunciar a este mundo. ¿Te das cuenta? En el resto del capítulo Jesús va a enseñarles lo peligroso que puede ser el orgullo, exhortándoles a dejar a un lado esa actitud pecaminosa. ¿Ok? Jesús, la pregunta es esta: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús podía haber contestado la pregunta dándoles el mejor ejemplo. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién crees? Pues Jesús, el mismo, ¿verdad? Jesús sin duda es el mayor, y podrá enseñarles con su propio ejemplo de qué se trata de ser el mayor. Pero me encanta porque Jesús muestra tanta humildad que toma otro ejemplo, el ejemplo de un niño. Fíjate, verso 2. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces Jesús le está enseñando esto, ¿no? ¿Quieren saber qué es ser mayor? Esto, ¿no? Llama a un niño, ¿no? Dice llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, ¿no? Eso nos muestra algo. Me gusta ver a Jesús, ¿no? Porque el término griego que se traduce como niño aquí se refiere a un niño pequeño, a un infante, ¿ok? Porque pone un ejemplo, o sea, ya un niño más grandecito ya empieza a ser orgulloso, ¿verdad? Pero un niño pequeñito, o sea, un infante, ¿no? Que en él no es que no sea pecador, pero no se ve esa actitud orgullosa, ¿ok? Y ahorita te voy a hablar acerca de eso. Pero me gusta ver cómo el niño puede acercarse con confianza a Jesús. ¿Te das cuenta? O sea, cuando los niños son así de pequeñitos, muchos de ellos no se acercan a las personas adultas, no las conocen, ¿ok? Pero me encanta ver cómo realmente Jesús amaba a los niños, y los niños veían a Jesús de esa manera y podían acercarse sin ningún temor. Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, ¿ok? Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La pregunta es: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús dijo, la pregunta es: ¿van a entrar? Con esa actitud no van a entrar ni siquiera al reino de los cielos. ¿Te das cuenta que lo que está haciendo Jesús? ¿No? Entonces, les dice algo, verso 3. De cierto os digo, ¿no? Una palabra que Jesús usaba mucho para hacer énfasis en lo que iba a decir. Número 1 dice algo: que si no os volvéis. ¿Okay? No es que se vuelvan a ser niños, porque no estoy hablando de hacerse otra vez niño, como Nicodemo. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No estoy hablando de eso. Aquí dice: si no os volvéis. Y Jesús está refiriendo a la conversión, volverse a Dios. ¿Okay? La manera en que la describe la conversión es, como dice a continuación: y os hacéis como niños. ¿Okay? Si tú no te conviertes, no te vuelves de esa mala actitud y te haces como un niño, no vas a entrar en el reino de los cielos. En ese tiempo los niños eran considerados como una propiedad y no como un individuo realmente. Se creía que debían de ser vistos pero no oídos. ¿Okay? Entonces Jesús les dice: si ustedes no se hacen como este niño, no solo no serán grandes en el reino, sino ni siquiera van a entrar en el reino. ¿Okay? Así que dice: cualquiera, verso 4, que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Aquí está la clave, pero antes de eso quiero decirte algo. Dice: así que cualquiera, subraya esa palabra, cualquiera. ¿Por qué? Porque Jesús va a hacer énfasis en la palabra cualquiera en los siguientes versículos. Hasta el verso 6, 4, 5 y 6 habla de cualquiera. En varias ocasiones la Biblia nos dice que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas, comúnmente refiriéndose al hecho de que Él puede aceptar a cualquiera que se humille y le busque de corazón. Y ese es el sentido de este versículo. Y el siguiente versículo 5, el versículo 6 es diferente, ahorita vamos a llegar allá. Pero en ese sentido es esto:
Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mira, de un niño pequeño se puede esperar, se puede señalar su inocencia, ¿no? Su pureza, su sencillez, hasta su confianza, su dependencia. ¿Ok? Pero lo que Jesús está destacando aquí, ¿qué es? Subraya eso, porque esa es la palabra clave de todo el capítulo. Su humildad. ¿Te diste cuenta de eso? Cualquiera que se humille como este niño. Por eso decía, es un niño pequeño. ¿Ok? La clave para ser mayor en el reino de los cielos es la humildad. Guarda eso en tu corazón. Guarda eso en tu corazón. Jesús no está diciendo que está mal el ambicionar, porque ellos están siendo ambiciosos, pero no están entendiendo de qué se trata ser el mayor en el reino. ¿Ok? Y está enseñando esto. La clave para ser mayor en el reino de los cielos es la humildad. Lo contrario a lo que los discípulos estaban manifestando, ¿que era qué cosa? Orgullo, ¿verdad? Más adelante veremos esto en Mateo 23:12, anótalo, Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, el mayor, ¿te das cuenta? Entre más tú busques ir para abajo, Dios más te va a levantar. ¿Ok? Y eso es lo que Jesús está enseñando aquí. El verdadero camino hacia la grandeza es siempre la humildad. Se trata de abandonar los pensamientos de grandeza personal y asumir la posición humilde, como vemos, de un niño pequeño. ¿Okay? Un niño pequeño es humilde porque, algunos saben, tengo un niño va a cumplir 4 años, es un niño pequeño, ya no tan pequeño, pero estaba estudiando y llegaba y me decía, papá, ¿me ayudas? Quería que le ayudara a destapar su plumón, porque no podía destapar su plumón. Y no estaba enojado. ¿Me explico? O sea, no se van a decir, es que yo no puedo, es que no, tengo que decirle a mi papá, ¿no? Qué vergüenza que tenga yo que pedirle ayuda a mi papá. No, él muy humildemente, ¿me ayudas? Yo no puedo, necesito que alguien me ayude. ¿Te das cuenta? Y eso es humildad, ¿no crees? Eso es humildad. Reconocer nuestra incapacidad, reconocer nuestra debilidad, reconocer que no podemos, nuestra dependencia, eso es humildad. Y de eso está hablando Jesús. En el mundo está al revés, ¿no? Los discípulos, ya en el libro de los Hechos, ya siendo apóstoles, fueron acusados de trastornar el mundo, ¿verdad? ¿Recuerdas? Y realmente no lo estaban trastornando, lo estaban arreglando. Porque el mundo ya está trastornado, está de cabeza. Y así es, las normas, los valores del mundo son exactamente opuestos a las normas y valores del reino de los cielos. Porque el mundo no busca la humildad, busca al contrario. No, tú no seas humilde, tú sé orgulloso, ¿no? O sea, tú aspira más, tú tienes que ser eso, tienes que buscar al otro, tienes que ser el mejor, y eso es la carne, y es el egoísmo, y es la soberbia, y es el orgullo. Pero Jesús nos está mostrando aquí, te digo, la clave de la grandeza en el reino es la humildad. ¿Okay? Regresando a ver el ejemplo, un niño no intenta ser humilde, pero lo es. Es algo, digámoslo así, es algo natural en él. ¿No? Así es como la humildad se manifiesta. Una persona que trata de imitar la humildad va a fallar. Porque la humildad es un asunto del corazón. Además, cuando tú ves que alguien quiere ser humilde, luego te das cuenta que se está esforzando. ¿No? Es algo que es natural, debe ser natural. Así como en un niño es natural ser humilde, en Jesús también fue natural ser humilde, ¿verdad? Pero nosotros no es natural. Necesitamos de su gracia.
para que nuestro corazón pueda ser transformado y la humildad pueda ser natural como un fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso Jesús dijo, si no se convierten, ¿verdad? Y se hacen como un niño. Lo primero, o sea, este puede ser puedes tomarlo como buen consejo, ¿no? No, pues hay que ser humildes, es bueno. Pero si tú no has nacido de nuevo, no vas a poder ser verdaderamente una persona humilde. Ni siquiera vas a poder pertenecer al reino de los cielos. Por eso Jesús lo primero que dijo es, si no se vuelven y se hacen como un niño, no van a entrar al reino de los cielos. Es a través de la obra redentora de Jesús y la obra santificadora del Espíritu Santo que nuestro corazón cambia. Y donde antes había soberbia, orgullo, ahora hay humildad, hay abnegación. Y es algo natural, ¿te das cuenta? Es lo que Jesús está diciendo, necesitan hacer esto, necesitan pasar por aquí. ¿Okay? Claro, los discípulos habían creído en Jesús, no estoy diciendo que no fueran salvos. El pasaje nunca está hablando de la pérdida de la salvación. Pero ellos todavía no habían recibido el Espíritu Santo, ¿recuerdas? No habían sido llenos del Espíritu Santo. Bueno, ni lo habían recibido. Más adelante cuando lo reciben, Jesús sopla en ellos y le dice reciban el Espíritu Santo, ¿recuerdas? Entonces ellos tenían que aprender esa lección. Y lo que Jesús va a mostrarnos es que era muy importante que ellos emprendieran esa lección. Dice el verso 5, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Okay? La actitud orgullosa que los discípulos estaban manifestando, sin duda los llevaría a ser arrogantes y a menospreciar a otros. ¿Verdad? ¿No pasa eso? ¿Sí o no? ¿Lo has vivido? ¿Te lo han hecho? ¿Lo has hecho? Es común, ¿no? Es por eso que Jesús debe decir esto. Para poder recibirme, deben ser tan humildes como para recibir a un niño. Por eso Jesús dice esto. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Un niño no tiene nada que ofrecer. Al contrario, él tiene necesidades porque no puede valerse por sí solo, ¿verdad? De un niño no puedes sacar provecho. Si lo recibes, recibes también sus necesidades, ¿no es así? Y es lo que Jesús está ilustrando aquí. Si me vas a recibir a mí, tienes que recibir a uno de estos pequeños. Cualquiera que recibe mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, ellos tenían que cuidarse de esta actitud, porque esa actitud seguramente los iba a llevar, o podía llevarlos a hacer lo que dice en el verso 6 en adelante. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Aquí vemos el otro cualquiera, ¿te das cuenta? ¿Viste verso 4? Así que cualquiera que se humille como este niño, verso 5, y cualquiera que reciba mi nombre a este niño, a un niño como este. Pero verso 6, y cualquiera que haga tropezar, aquí ya cambia, ¿no? A este cualquiera se enfoca en el rechazo de un corazón orgulloso. Eso significa que aún en su rechazo, Dios tampoco hace excepción de personas. No importa quién pueda ser, no importa si fue uno de los 12, no importa si fue Pedro, no, si fue Juan, si fue Jacobo, no importa. Al final, muchos escucharán de la boca de Jesús, y eso ya lo vimos, decir, nunca te conocí, ¿verdad? Apártate de mí, hacedor de maldad. Mateo 7:23. Entonces, Dios nos está llevando a examinar nuestras actitudes. ¿Cómo somos el día de nosotros? Ya como hijos de Dios, como cristianos, ¿qué actitud nos está caracterizando? ¿Orgullo, soberbia o humildad? Porque al final el orgullo va a ser tropiezo. Y eso es lo que está diciendo este versículo. Cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que creen en mí. La palabra tropezar la vimos la semana pasada, en el verso 27. Se tradujo como ofensa.
Sin embargo, para no ofender, le dice Jesús a Pedro que vaya al mar y traiga agarre un pescado y saque la moneda. ¿Te acuerdas? ¿Tuviste la semana pasada acá? Esa palabra ofender es la misma que se menciona aquí como tropezar. Y realmente la palabra significa escandalizar. En griego es eso, escandalizó. Entonces, es hacer tropezar, ofender a alguien, escandalizar a alguno de esos pequeños que creen en mí. Mejor es que se colocase al cuello una piedra de molino de asno y fuese hundido en el profundo del mar. Qué fuerte, ¿no? Entonces Jesús se refiere a hacer tropezar a algún creyente por medio de una actitud pecaminosa. Orgullo, soberbia, desprecio, menosprecio, etcétera, etcétera, etcétera. A veces, sin darnos cuenta, con nuestras malas actitudes podemos ser de tropiezo para hermanos en la fe. Y el error es que muchas veces no le damos la importancia de vida. ¿Por qué? ¿Por qué digo de vida? Porque para Jesús sí es importante no ser de tropiezo a otros. Y lo vemos a continuación. Mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Una piedra de molino era una piedra grande y pesada. Se servía para moler grano. Tan pesada que menciona ahí tenía que ser movida por un asno, un animal, una bestia. O sea, si el día de hoy ya te amarras una piedra de unos 3 kilos y te echas al mar, al cuello y te echas al mar, ya te ahogas, ¿no? Imagínate una piedra así, ¿no? ¿Qué nos muestra esto? Que uno de los pecados más terribles, y déjame decirlo así, más monstruosos que alguien puede cometer es destruir exactamente esto, la fe de un niño de Dios, de un hijo de Dios. Y tenemos que poner atención a eso. Porque muchas veces nos jactamos de nosotros de estudiar la Biblia verso a verso, de conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado con esa actitud porque puede ser orgullosa, jactanciosa. Y podemos llegar a menospreciar a otros que son hijos de Dios. ¿Sí se dan cuenta de eso? Y Jesús dijo, híjole, de hacer eso es mejor que estés muerto. ¿Sí se dan cuenta? Para Jesús hacer esto, hacer tropezar a alguien por medio de una mala conducta, una conducta orgullosa, soberbia, para Jesús es uno de los pecados, de los peores pecados que alguien puede cometer. Y tenemos que tomarlo con esa seriedad, ¿no te parece? Jesús dice, sería mejor que esa persona muriera antes de cometer tan tremendo pecado. ¿Qué pasa cuando... Hay dos cosas que suceden cuando una persona hace eso y actúa de esa manera. ¿Cómo es el tropiezo? Lo más común es que esa persona se desanime, se decepcione, se aleje, ¿no? Pero lo otro es que esa persona aprenda de esa actitud. ¿Te das cuenta? Se aprenda a ser soberbio y orgulloso y diga, pues de eso se trata. Las dos cosas están mal. Y Jesús dice a continuación, verso 7, fíjate lo que dice, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre porque viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Entonces Jesús dice que en el verso 7, que en el mundo habrá tropiezos, son inevitables y necesarios. Algunos de ellos se convierten en pruebas para nosotros, ¿verdad? Hay del mundo por los tropiezos, hay del mundo. ¿Por qué es necesario que vengan tropiezos, verdad? Juan, el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 5, verso 19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por eso dice, es necesario que vengan tropiezos.
Hay del mundo por los tropiezos, ¿verdad? Pero es necesario. Es por eso que siempre habrá tropiezos, pero esos tropiezos no deben de venir de parte de un discípulo de Jesús, de un creyente. Por eso dice, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Jesús dice, tropiezos van a haber, pero ten cuidado de no ser tú la causa de ese tropiezo. Por tanto, por lo que acaba de decir, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? Móchalo. Échalo de ti. ¿Te das cuenta? Te va a hacer daño. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? Sácalo, échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Menciona la mano, los pies, los ojos. Creo que es muy interesante que Jesús lo diga a esos miembros. ¿Por qué? Porque la mano puede sugerir nuestras acciones. Comúnmente lo vemos así. Los pies muestran nuestro andar. Y el ojo, pues las cosas que deseamos. Si eso te es ocasión de tropiezo, deshazte de eso, es lo que dice. Sabemos que algunas veces por algunas enfermedades, ¿no? Enfermedades difíciles, ¿no? Como puede ser la diabetes, la misma diabetes, ¿no? O sea, una persona que de repente tiene un problema en una pierna, ¿no? Y se piensa a gangrenar la pierna, ¿qué tienen que hacer? Mutilar la pierna. Porque si no, esa infección crece y puede llegar a matar a la persona, ¿verdad? La amputación de un miembro de alguna parte del cuerpo es a veces la única manera de poder conservar la vida de una persona. Y eso es lo que Jesús está enseñando aquí. Ahora, Jesús no está diciendo que literalmente nos cortemos una mano, nos saquemos un ojo. Lo que Él está ilustrando es lo vital que es entrar en el reino de los cielos. La vida, como menciona aquí. Nadie quiere perder una mano, ¿verdad? Nadie quiere perder un pie, nadie quiere perder un ojo, pero la vida eterna, ¿esa sí no te importa perderla? Que estás dispuesto a perder por la vida eterna, ¿no? Que estás dispuesto a renunciar. O sea, de repente, en una situación, una plática, una consejería con una persona y tratando de enseñarle, vienen sufriendo por su condición, pastor, estoy pasando por esto, tengo un problema muy grave en mi trabajo, en mi familia, ¿no? Pues, ¿qué está pasando? ¿No? Pues fíjese que pues empecé a salir con una persona, ¿no? Y pues estoy engañando a mi esposa y mi trabajo ya se enteraron y yo así como, pues ¿qué tienes que hacer? Córtalo, deshazte de eso, confiesa tu pecado, arrepiéntete. No. Es increíble ver eso, decir, ¿por qué no? Es que ¿cómo va a hacer eso? Y es eso que estamos viendo, o sea, no te quieres cortar la mano, o sea, estás haciendo tropiezo, no quieres deshacerte de eso que no te va a dejar entrar en el reino de los cielos, ¿me explico? O sea, deseas más eso, tu mano que se está gangrenando, que tener una vida. Y es importante eso. Digo, estoy tomando un ejemplo, pero Jesús ni siquiera habla de eso, habla de orgullo, ¿te das cuenta? Habla de cómo el orgullo puede ser un tropiezo en tu vida. Y todos de alguna manera batallamos con algún pecado o algo y tenemos que examinarnos y realmente poner un alto, porque eso puede estar siendo no solo de tropiezo para mí, sino de tropiezo para alguien más, ¿te das cuenta? Un poco de levadura leuda toda la masa. Y es fuerte lo que Jesús está diciendo. Es fuerte. Espero que vengas a la iglesia con toda la intención de escuchar a Dios, de alimentarte con la palabra. Porque si vienes con otra intención, que no sea conocer a Dios, y vienes a hacer tropiezo aquí, fíjate lo que va a decir. O sea, te dijo algo, mejor es que te hubieras muerto, ¿verdad? O sea, Jesús no va a dejar pasar eso.
Muchos son los que prefieren conservar su pecado que disfrutar la vida eterna. Perder entonces una mano, un pie o algún miembro de mi propio cuerpo por mi propia acción es simplemente un pensamiento horrible, ya de por sí es horrible. Pues Jesús dice esto para que podamos comprender cuán horrible y repugnante es nuestro pecado, no solo cuando nos afecta a nosotros mismos, sino también puede afectar a alguien más. Si hay algo en tu vida que te esté haciendo tropezar, si hay algo en tu vida que esté ocasionando el tropiezo de alguien más, no esperes más. Córtalo, deshazte de eso. El pensamiento soberbio, orgulloso de estos discípulos iba a ser un grave tropiezo para muchos. Era necesario que ellos cortaran con esa forma de pensar y adoptaran la humildad como el verdadero camino de la grandeza. Por eso Jesús le está hablando de esto. Imagínate que los discípulos llegaran con esa actitud a predicar el evangelio a todo el mundo. Iban a fracasar, ¿te das cuenta? Verso 10. Mirad que no menospreciéis a uno de esos pequeños, porque os digo que, fíjate lo que dice, que sus ángeles en los cielos se ven siempre, que los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué onda con el verso 10, no? Sí existe el ángel de la guarda. En un sentido, pero no es así como muchos lo piensan, ¿no? Ahorita vamos a ver. Mirad que no menospreciéis a uno de esos pequeños, ¿ok? Lo está dejando claro. No seas de tropiezo para ellos con esa actitud. La palabra menospreciar significa tener en menos, despreciar. Jesús sigue hablando de tener una actitud soberbia, orgullosa, la cual nos lleva a menospreciar a otros, nos lleva a sentirnos superiores a otros, ¿no? Y cometemos ese pecado. Era la actitud que los discípulos estaban demostrando con esta pregunta: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús dice: fíjense, guárdense, mirad que no menosprecien a uno de estos pequeños. ¿Por qué? Número 1, dice: os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Eso nos recuerda lo que el escritor de Hebreos nos dice acerca de los ángeles. Aquí se anota esa cita, Hebreos 1, verso 14. Cuando el escritor está hablando acerca de los ángeles, dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? Pues sí, los ángeles tienen el encargo de ministrar, de servir y servir a aquellos, como dice, herederos de la salvación, a los creyentes. No a todos, aquí dice que a los herederos de la salvación, a los creyentes. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, algunos dicen, no estoy hablando como se aprecia que es el ángel de la guarda, ¿no? Mi dulce compañía, no sé, algo así, ¿no? Lo rezabas, ¿verdad? Por eso te acordaste. Porque habla en plural, habla de ángeles, no habla de un ángel, habla de ángeles, ¿no? Y sí, más es la referencia a Hebreos, ¿no? Claro que hay ángeles que están a nuestro servicio, a favor nuestro, ¿no? Y dice el texto que no solo eso, que ellos ven siempre el rostro del Padre que está en los cielos, ¿no? Entonces estos ángeles tienen el encargo de velar y de cuidar de los hijos de Dios continuamente, ¿ok? Y lo vemos, lo sabemos. O sea, digo, no lo vemos físicamente, pero lo vemos en la palabra y sabemos eso. Yo creo que un día cuando estemos en el cielo, quizás Dios nos muestre de cuántas cosas esos espíritus, ¿no? Ministradores nos ayudaron y nos salvaron, ¿verdad? Tantas cosas que vivimos que estuvieron ahí presentes y no los veíamos, pero dice esto: ellos continuamente tienen su rostro delante del Padre. O sea, ellos están viendo lo que está sucediendo y su rostro delante del Padre, suplicando al Padre por la vida de sus hijos. Entonces, por eso dice, o sea, no menosprecies. ¿Por qué? Porque los mismos ángeles que lo están cuidando están viendo el rostro de Dios. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que es muy grave tratar con desprecio a un hermano, porque Dios y los ángeles se preocupan especialmente por el bienestar de ese hermano. A Dios le importa la vida de cada creyente, de cada uno de sus hijos. ¿Sí lo ves? Tenemos que aprender eso. Porque si a Dios le importa, pues tiene que importarnos a nosotros.
¿De qué manera le importa? Verso 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido, ¿no? Jesús está resumiendo aquí en el verso 11 de qué se trata su misión. Jesús vino a salvar, no a perder. ¿Se dan cuenta? Sería muy lamentable que por la mala actitud de un discípulo, alguien por quien Jesús vino se perdiera. Despreciar a un hermano es tener en poco la obra salvadora de Jesús. Es así como la mala actitud de los discípulos, te decía, es contraria al evangelio mismo. Jesús dice, yo vengo a salvarlos, y ustedes con su actitud hacen que se pierdan, hacen que se alejen. ¿Sí se dan cuenta de eso? Entonces es un pecado, ya lo vimos, un pecado preocupante, ¿no? Un pecado que tenemos que considerar, porque ya lo dijo Jesús, es mejor que te hayas muerto a hacer algo así. Eso es lo que debemos considerar. ¿Por qué? Porque los mismos ángeles y Dios mismo están cuidando por los hermanos. Eso es lo que tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque Jesús vino a dar su vida para salvar a esas personas. Verso 12, fíjate lo que dice ahora. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Entonces ahora Jesús va a hacer una parábola que se conoce, ahorita vamos a hablar de eso, pero hace una pregunta en el verso 12. ¿Qué os parece? Esta es una pregunta para que los discípulos reflexionen. ¿No? Reflexionen con la historia y reflexionen qué está pasando en su corazón. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, dice, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? ¿No? Era lo que se hacía. No era de que, pues ya que se vaya y pues ni modo me quedo con mis 99. No, las dejaba en un lugar a salvo y iba a buscar a la que se había perdido. ¿Ok? Ahora, Lucas menciona una parábola similar. En Lucas 15, no vamos a ir para allá, pero si quieres leerlo en casa, Lucas 15, versos 3 al 7, menciona una parábola, pero hay una diferencia muy clara. La diferencia es que Lucas habla de una oveja perdida y aquí nos habla de una oveja descarriada o extraviada. ¿Se dan cuenta? Es muy diferente. Aquí está hablando de creyentes. En Lucas está hablando de incrédulos. ¿Ok? Jesús dijo, si yo vine a salvarlos, a rescatarlos, no se hace tropiezo para ellos. ¿Verdad? Y pone el ejemplo de esta oveja que está descarriada. Porque eso es una de las cosas que pueden pasar, ¿verdad? Se decepcionan y se alejan de Dios, se extravían. Entonces, Jesús está hablando de él mismo. Ese hombre es Jesús, ¿ok? Si un hombre tiene 100 ovejas, es Jesús. He escuchado mucho que estos versículos lo usan para hablar de los pastores, pero no está hablando de pastores, ¿ok? No quise que los pastores no deben preocuparse por las ovejas, claro que sí, pero ese no es el contexto, no está hablando de pastores, ¿ok? Está hablando, Jesús pone su ejemplo. ¿Okay? Verso 11 lo vimos. Él vino a salvar a uno de los descarriados. Y se acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Nos recuerda mucho a la parábola del hijo pródigo también, ¿verdad? Y muestra el corazón de Dios. Son descarriados, pero yo los amo. Y me gozo de que hayan vuelto al redil. Me gozo de que hayan vuelto al camino. Jesús se goza cuando hace volver a la oveja descarriada. Verso 14. Así, dice Jesús, no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Y la conclusión de Jesús es esa. Tienen que tener muy claro esto. Y te decía hace rato, a veces lo vemos como tan normal de repente que alguien pueda ofenderse, ¿no?
por nuestra culpa y que no nos importe. Pero Jesús dice, a ver, espera, la voluntad de Dios no es esa, que se pierdan nuestros pequeños. La voluntad de Dios, ¿cuál fue? Verso 11, porque el Hijo del Hombre vino para salvar lo que se había perdido. No seas tropiezo. Es lo que le está diciendo a los discípulos. Y es lo que Jesús nos está diciendo a nosotros. Tenemos que cuidarnos de no ser tropiezo para otros. Dios no quiere que un creyente se extravíe, es lo que está diciendo el texto. Él no quiere la perdición del hombre. Por lo tanto, los discípulos debían de examinar muy bien su corazón y su actitud, que podría llevar no solo a pecar ellos mismos contra Dios, sino incitar a otros a descarriarse y alejarse de Dios, como vemos aquí. Dios quiere que nos cuidemos de estas cosas, porque esto está escrito para los discípulos. ¿No es así? Y si tú te consideras un discípulo de Jesús, tienes que considerar esto. Yo sé que el mundo nos enseña lo contrario. Como te lo decía, está de cabeza. El mundo te dice, no, tú tienes que ser el mejor, tienes que ser el mayor, el superior de todos, ¿verdad? Pero en el reino de los cielos está totalmente diferente. El orgullo solo será un tropiezo, no solo para uno, sino también para los demás. Solo la humildad es el verdadero camino a la grandeza, como vimos. Recuerda eso. Solo la humildad es el verdadero camino a la grandeza. El mayor ejemplo de eso es nuestro Señor Jesucristo, ¿no es así? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Nuestro Señor Jesús es el mayor ejemplo de humildad. Dice Pablo en 2 Corintios 8:9, quien siendo rico se hizo pobre, ¿recuerdas? ¿Te das cuenta? Siendo superior, el mayor, ¿qué hizo? Se hizo pobre. ¿Para qué? Para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Pero nos ha dado su riqueza no para que seamos soberbios y orgullosos, sino ¿para qué? Para que aprendamos a sernos pobres también por otros. ¿Se dan cuenta? Y es el camino del discipulado. Toda esta sección que hemos estudiado desde ya algunos capítulos anteriores, capítulo 10 si no me equivoco, hemos estado viendo enseñanzas a los discípulos. Enseñanzas que Jesús como el Rey, como el Señor, ellos están aprendiendo. Y ahora ellos tienen que aprender muy bien esto, porque la gran muestra de esa humildad va a ser la cruz, ¿verdad? Filipenses 2 lo conocemos. Y Pablo lo tenía muy claro. Haya pues en ustedes ese sentir. ¿Recuerdas que hubo en Cristo Jesús? ¿Cuál es el sentir? Humildad, ¿verdad? Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, siendo Dios. No vino para ser servido. Por eso te decía, Jesús puede haber contestado con ese ejemplo, pues yo soy el mayor, ¿y qué voy a hacer? Voy a morir por ustedes. Pero todavía no sucedía eso. Por eso toma un niño y le dice, miren, todos saben lo que es un niño. Si ustedes no se hacen como un niño, no son humildes como un niño, no muestran su necesidad y dependencia como un niño, van a terminar siendo un tropiezo para otros. Entonces, es muy claro lo que Dios nos está enseñando hoy. Necesitamos examinar nuestro corazón. Y si en un momento de nuestro corazón ha habido una pizca de orgullo en ese sentido, aún tienes que considerar esto. Si Dios está mostrando que en un momento fuiste orgulloso y lastimaste a alguien con tu orgullo, necesitas ir y pedir perdón. Y eso lo vamos a ver la siguiente semana, porque es lo que viene. No lo vemos hoy porque no nos da tiempo, pero es lo que sigue. ¿Ok? Si tu hermano tuviera algo contra ti, ve y habla con él. Y lo vamos a ver la siguiente semana. Pero creo que es necesario que empieces a considerar, y quizás necesitas hablar con esa persona que a lo mejor se fue y ni cuenta te diste y se alejó de Dios por ti, y tienes que considerarlo. ¿Ok? Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que examine su corazón y que nos muestre su voluntad. Señor, muchas gracias porque vemos aquí que tu voluntad, Señor, es salvación. Para nada es
es perdición, es salvación. Y el mensaje que tú dejaste a tus discípulos era ese, un mensaje de salvación. Y ese es un mensaje que tú nos has dejado ahora, Señor, un mensaje de salvación, tu evangelio. Señor, ayúdanos a predicar ese mensaje, empezando, Señor, con nuestra propia vida, Señor, viviéndolo, entendiendo, Señor. Señor, que tú siendo el más grande de todo el universo, el único Dios vivo y verdadero, se hizo pobre, se humilló, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para traer salvación. ¿Quiénes somos nosotros, Señor? Si hemos sido rescatados por gracia, Señor, para sentirnos más que alguien, menospreciar a alguien. Señor, si esa actitud la hemos tenido, Señor, te pido perdón. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. Nos estás mostrando que este pecado tan grande, que es el orgullo, que a veces no lo vemos tan grande, pero es grande y está ahí, es fatal, puede ser fatal, Señor. No solo para nosotros, sino para otros, Señor. Señor, guárdanos, como dice aquí tu palabra. Guárdanos, Señor, de tener esa actitud de sentirnos mayores, superiores a alguien más. Tu palabra nos habla mucho acerca de eso, Señor. Que vemos a los demás como superiores a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Señor. Guárdanos de las soberbias, del orgullo, Señor. Del enaltecimiento. Ayúdanos siempre, Señor, por tu gracia, por tu Espíritu Santo, Señor, a recordar de dónde nos sacaste, Señor. Y si vemos un hermano que es nuevo en la fe, a un hermano que quizás aún viene, Señor, con ciertos pecados, arrastrando pecados, etcétera, ayúdanos a amarlos, Señor, no despreciarlos. Ayúdanos a animarlos, a orar por ellos. Y a no ofenderles, Señor, con nuestro pecado. Gracias, Señor, porque sabemos que al nacer de nuevo ahora tenemos tu Espíritu. Y es tu Espíritu Santo, Señor, quien nos recuerda todas las cosas, y no solo eso, es tu Espíritu Santo quien nos da la fuerza y el poder, Señor, para vencer el pecado. Y te pedimos eso, ayúdanos, Señor. Quita las soberbias de nuestro corazón, el orgullo. Ayúdanos a caminar por ese camino que tú trazaste, que es la humildad, Señor, porque esta es la verdadera grandeza del reino, Señor. Y poder entonces servirnos de una forma muy natural unos a otros por amor, Señor. Por favor, Padre. Gracias nuevamente por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.